El viento cortante de la mañana barría las alamedas silenciosas del cementerio municipal de Logroño como una cuchilla invisible, llevando consigo el perfume de las flores marchitas y el peso de las lágrimas no derramadas. Marcelo Alvarado ajustó el cuello de su gabán oscuro mientras caminaba por el camino de piedras irregulares, sus pasos resonando en el silencio sepulcral con la precisión de un reloj que marca el tiempo de la añoranza. A sus 55 años, el empresario del agronegocio había construido un imperio que se extendía por miles de hectáreas en los campos fértiles del norte de La Rioja. Sus plantaciones de soja y maíz alimentaban el país y llenaban cuentas bancarias alrededor del mundo. Pero toda aquella riqueza no conseguía llenar el vacío que habitaba su pecho desde aquella tarde trágica de 2 años atrás. Nada en su fortuna podría comprar de vuelta las risitas cristalinas que antes llenaban su casa, ni los abrazos fuertes que recibía al llegar del trabajo. Cada lunes, sin excepción, Marcelo hacía esta peregrinación dolorosa hasta la tumba de Gabriel. Ni los negocios de millones que exigían su presencia, ni las reuniones urgentes con inversores internacionales conseguían alejarlo de este compromiso sagrado con la memoria de su hijo. El niño había partido a los 5 años, llevándose consigo todos los sueños y planes que un padre construye para el futuro. Durante 24 meses, esta rutina sombría se había convertido en el único ritual que daba algún sentido a sus días vacíos. La lápida de mármol blanco brillaba bajo la luz pálida de la mañana, contrastando con las flores amarillas que Marcelo depositaba religiosamente en cada visita. Los girasoles eran los preferidos de Gabriel, quien decía que eran como pequeños soles que podían iluminar cualquier día gris. El empresario se arrodilló ante la sepultura, sacando del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño camión de bomberos de juguete rojo, idéntico a aquel con el que el niño solía jugar durante horas en el porche de la hacienda. «Hola, mi príncipe», murmuró Marcelo, su voz quebrada rompiendo el silencio matutino. «Te traje el camión que tanto te gustaba. ¿Recuerdas cuando decías que querías ser bombero para salvar a todo el mundo?» Las palabras salían con dificultad, cada sílaba cargada de un dolor que parecía nunca cicatrizar. «Papá sigue intentando ser fuerte, pero a veces es muy difícil». El sonido de sollozos bajos interrumpió su conversación unilateral con la tumba. Marcelo levantó la cabeza, frunciendo el ceño mientras buscaba el origen de aquellos lloros suaves que parecían resonar de algún lugar cercano. A unos 20 metros de distancia, una pequeña figura estaba sentada en la hierba húmeda, abrazada a algo que él no conseguía distinguir con claridad. Era una niña de aproximadamente 7 años, con cabellos rubios despeinados que caían sobre sus hombros delgados. Vestía un vestido azul descolorido que había conocido días mejores, y sus pies descalzos estaban salpicados de la tierra mojada del cementerio. Lo que más llamó la atención de Marcelo fue la intensidad de la tristeza en su llanto, una melancolía profunda que parecía desproporcionada para alguien tan joven. El empresario dudó por un momento, dividido entre el respeto por la privacidad ajena y un impulso inexplicable de acercarse a la niña. Algo en aquella escena tocó una fibra sensible en su corazón, quizás porque la imagen de una niña llorando sola en un cementerio despertaba en él todos los instintos paternales que juzgaba haber perdido para siempre junto con Gabriel. Se levantó lentamente, limpiando la tierra de las rodillas de su pantalón y guardando el camión de juguete de vuelta en el bolsillo. Con pasos cautelosos, caminó en dirección a la niña, intentando no hacer ruido para no asustarla. Conforme se acercaba, pudo ver que ella abrazaba un conejo de peluche marrón bastante desgastado, con una de las orejas parcialmente desprendida y la tela descolorida por el uso constante. «Con permiso, pequeña», dijo Marcelo, modulando la voz para sonar lo más gentil posible. «¿Estás bien?» La niña levantó el rostro mojado de lágrimas, revelando ojos azules enormes que parecían guardar una tristeza demasiado antigua para su edad. Por un instante, ella lo encaró con una expresión de miedo, como un animal herido que teme una nueva agresión, pero algo en la postura respetuosa del hombre la hizo relajarse ligeramente. «No tienes que tener miedo», continuó Marcelo, agachándose para quedar a su altura.
Solo quería saber si estás bien, si necesitas algo. La niña se limpió la nariz con el dorso de la mano sucia y apretó el conejo de peluche contra el pecho. Estoy bien, señor. Solo estoy visitando a mi amigo. Su voz era melodiosa a pesar de la tristeza, cargada de un acento característico de la región que delataba su origen humilde. ¿Tu amigo? Marcelo miró alrededor, intentando identificar la tumba que ella visitaba. Para su sorpresa, la niña estaba posicionada exactamente frente a la sepultura de Gabriel, como si aquel fuera el destino de sus lágrimas y conversaciones silenciosas. Sí, ella confirmó, siguiendo su mirada. Gabriel. Él era mi mejor amigo en todo el mundo. Siempre jugábamos en el parque infantil de la plaza central, cerca de la iglesia. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Pero hace mucho tiempo que no aparece más, y la señora Solange me explicó que se fue a vivir con los ángeles en el cielo. Marcelo sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Cómo era posible que aquella niña conociera a Gabriel? ¿Cómo era posible que su hijo hubiera tenido una amiga de la que él jamás había sabido? Durante los 5 años de la corta vida del niño, Marcelo se había esforzado por estar presente en cada momento importante, por conocer a cada persona que formaba parte del pequeño mundo de Gabriel. ¿Cómo podría haber perdido algo tan significativo? «¿Gabriel era tu amigo?», preguntó intentando mantener la voz firme, a pesar del torbellino de emociones que lo invadía. ¿Jugaban juntos? Sí, señor. Todos los días nos encontrábamos en el parque infantil después de su escuela. Yo todavía no voy a la escuela, así que me quedaba allí esperándolo. La niña sonrió por primera vez, una expresión dulce que transformó completamente su rostro triste. Él me contaba historias de los libros que leía y me enseñaba las canciones que aprendía. Gabriel era muy inteligente y siempre decía que un día me llevaría a conocer su casa, la hacienda grande donde vivía. Cada palabra de la niña era como una puñalada en el corazón de Marcelo. ¿Cómo Gabriel había mantenido en secreto una amistad tan importante? ¿Por qué nunca había mencionado a aquella niña que claramente significaba tanto para él? El empresario intentó recordar cualquier comentario de su hijo sobre una amiga especial, pero su memoria permanecía vacía, como si una parte crucial de la vida de Gabriel hubiera sido borrada de su historia. «¿Cuál es tu nombre, niña?», preguntó Marcelo, sentándose en la hierba a su lado, olvidándose completamente de sus ropas caras y de la postura formal que mantenía en el mundo de los negocios. «Todos me llaman Isa», respondió ella, secándose los ojos con la manga del vestido. «Pero mi nombre completo es Isabela. La señora Solange dice que es un nombre de princesa, así que me gusta mucho». Hizo una pausa y miró directamente a los ojos del hombre. «¿Usted también conocía a Gabriel?». Marcelo respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar una verdad que todavía era demasiado dolorosa para ser pronunciada en voz alta. «Gabriel era mi hijo, Isabela. Yo soy su papá». Los ojos de la niña se abrieron de sorpresa, y ella soltó una exclamación ahogada. «¿Usted es el papá de Gabriel?». El papá que él decía que trabajaba con plantaciones y tenía una casa grande con muchas habitaciones. Ella se inclinó hacia adelante, examinando el rostro de Marcelo con una curiosidad infantil. Gabriel siempre decía que quería que yo conociera a su papá, que a su papá le gustaría mucho yo. El corazón de Marcelo se encogió dolorosamente. La idea de que Gabriel había hablado de él a aquella niña, que había expresado el deseo de presentarlos, creaba una sensación de oportunidad perdida que era casi insoportable. ¿Cuántos planes había hecho el niño? ¿Cuántos sueños había abrigado que jamás podría realizar? «¿Gabriel hablaba de mí?», consiguió preguntar, su voz casi un susurro. Sí que hablaba. Decía que su papá era el hombre más inteligente del mundo, que sabía todo sobre plantas y tierra, y que siempre tenía tiempo para jugar con él a pesar de ser muy importante. Isabela habló con entusiasmo creciente, como si compartir esas memorias trajera a Gabriel de vuelta a la vida por algunos instantes. Contó que ustedes construían castillos de arena en el patio y que su papá prometió enseñarle a conducir el tractor cuando fuera mayor. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por el rostro de Marcelo. Era verdad que él y Gabriel habían pasado tardes enteras construyendo elaboradas fortificaciones de arena en el patio de la hacienda.
Y también era verdad que había prometido al niño una clase de conducción cuando cumpliera 10 años. Saber que Gabriel había compartido esas memorias preciosas con su amiga secreta creaba un puente inesperado entre el pasado y el presente. ¿Jugaron juntos por mucho tiempo?, preguntó Marcelo, limpiándose discretamente las lágrimas. 3 semanas, respondió Isabela, volviendo a abrazar su conejo de peluche. Fueron las 3 semanas más felices de mi vida. Gabriel era diferente de los otros niños. No se burlaba de mí por mi ropa vieja o porque no tenía juguetes bonitos. Siempre compartía su merienda conmigo y me defendía cuando alguien era malo. Marcelo cerró los ojos, imaginando a su hijo gentil protegiendo a aquella niña vulnerable. Esta imagen correspondía exactamente a la personalidad compasiva que Gabriel había demostrado desde muy pequeño, siempre preocupándose por los menos favorecidos y ofreciendo ayuda a quien la necesitaba. ¿Y el último día que se vieron?, preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. El rostro de Isabela se iluminó con un recuerdo especial. Gabriel estaba muy animado ese día. Dijo que tenía un plan especial, que iba a hablar con su papá sobre mí, que quería que yo fuera a vivir en la hacienda con ustedes. Hizo una pausa, y su expresión se volvió melancólica nuevamente. Dijo que yo podía ser como una hermana para él, que jugaríamos todos los días y que su papá también cuidaría de mí. El mundo pareció detenerse para Marcelo. Gabriel había planeado pedir adoptarla. Había soñado con traerla a casa, con darle la familia que claramente necesitaba. El empresario sintió una mezcla abrumadora de orgullo por haber criado a un hijo tan generoso y de dolor profundo por saber que ese sueño jamás se realizaría. ¿Te gustaría eso?, preguntó su voz embargada. ¿Tener a Gabriel como hermano? Más que cualquier cosa en el mundo, respondió Isabela sin dudar. Siempre soñé con tener una familia de verdad, un papá y una mamá que cuidaran de mí. Gabriel prometió que eso iba a suceder, que ustedes me amarían tanto como lo amaban a él. Miró la tumba con una expresión de añoranza infinita. Pero ahora Gabriel se convirtió en una estrellita y yo sigo sola. Marcelo extendió la mano y tocó delicadamente el hombro de la niña. No estás sola, Isabela. Yo estoy aquí ahora, y a Gabriel le gustaría mucho que yo cuidara de ti. Las palabras salieron de su corazón sin que él pensara en las implicaciones, movido por un instinto protector que no sentía desde hacía años. Isabela lo miró con una expresión de esperanza cautelosa. ¿De verdad? ¿Usted querría cuidar de mí aunque no me conozca bien? Gabriel te quería, y eso es más que suficiente para mí, respondió Marcelo con sinceridad. Mi hijo tenía un corazón especial para elegir a sus amigos, y si él quería que tú fueras parte de nuestra familia, entonces eso es lo que vamos a hacer. La niña soltó el conejo de peluche y se lanzó a los brazos del empresario, abrazándolo con una fuerza desesperada que hablaba de años de carencia afectiva. Marcelo la envolvió en sus brazos, sintiendo por primera vez desde la pérdida de Gabriel que quizás hubiera una razón para seguir viviendo, un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. La señora Solange siempre dice que los ángeles mandan regalos a las personas buenas, murmuró Isabela contra su pecho. Creo que Gabriel me mandó a usted. Marcelo no pudo responder, demasiado emocionado para formar palabras coherentes. Miró la tumba de su hijo y por primera vez en 2 años sintió algo más allá del dolor y el vacío. Había una extraña sensación de que Gabriel había orquestado aquel encuentro de alguna forma, que su pequeña alma seguía cuidando de las personas que amaba. ¿Dónde vives, Isabela? ¿Quién cuida de ti?, preguntó, apartándose ligeramente para mirarla a los ojos. Vivo con la señora Solange en la casa amarilla cerca de la tienda del señor Juan, respondió ella. Ella es muy buena conmigo, pero trabaja mucho y se cansa. A veces la oigo llorar en su habitación cuando piensa que estoy durmiendo. Marcelo frunció el ceño. El nombre Solange no le era completamente extraño, pero no conseguía situarlo en su memoria. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo con la señora Solange? Desde que tenía 4 años, respondió Isabela, contando con sus deditos sucios. Antes vivía en un lugar donde había muchos otros niños, pero era muy ruidoso y no me gustaba. La señora Solange me trajo a su casa y dijo que cuidaría de mí para siempre. Un orfanato o casa de acogida, dedujo Marcelo. La historia de la niña
estaba claramente marcada por el abandono y la inestabilidad, lo que explicaba su apego inmediato a la idea de tener una familia. Gabriel había reconocido esa necesidad y con la sabiduría inocente de los niños había intentado proporcionar una solución. Isabela, ¿te importa si voy a conocer a la señora Solange? Me gustaría hablar con ella sobre ti y sobre Gabriel. Marcelo ya estaba formulando planes, pensando en cómo podría formalizar el cuidado de la niña y honrar el último deseo de su hijo. A ella le gustaría mucho hablar con usted, respondió Isabela animada. Ella siempre dice que Gabriel era un niño especial, diferente de los demás, y ella también se pone triste cuando habla de él. Marcelo se levantó, extendiendo la mano para ayudar a Isabela. ¿Qué tal si vamos ahora? Me gustaría mucho conocer a la persona que te ha cuidado tan bien. La niña aceptó su mano y se levantó sacudiendo la tierra del vestido. ¿De verdad puede llevarme a vivir a la hacienda?, preguntó, su voz llena de esperanza contenida. Vamos a hablar con la señora Solange primero, a ver qué es lo mejor para ti, respondió Marcelo, caminando a su lado en dirección a la salida del cementerio. Pero prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para cumplir el sueño de Gabriel. Mientras caminaban por las alamedas silenciosas, Isabela charlaba sobre sus recuerdos de Gabriel, compartiendo pequeños detalles que pintaban un retrato aún más rico de la personalidad del niño. Marcelo escuchaba cada palabra con atención religiosa, almacenando esos fragmentos preciosos de una parte de la vida de su hijo que había permanecido oculta. Por primera vez en 2 años, el cementerio no parecía un lugar de despedida final. Parecía el inicio de algo nuevo, el punto donde el pasado y el futuro se encontraban a través del corazón generoso de una niña que había aprendido a amar incluso ante la adversidad. Gabriel pudo haber partido, pero su legado de bondad seguía vivo en la forma de una niña de ojos azules que había tocado su corazón con la misma facilidad con que había conquistado el amor de su hijo. La casa amarilla de doña Solange estaba en una calle tranquila del barrio La Estrella, una zona humilde pero bien cuidada donde las familias trabajadoras de Logroño construían sus hogares con mucho sacrificio y cariño. El inmueble de madera pintado en tonos soleados contrastaba con las modestas residencias vecinas, y un pequeño jardín al frente exhibía flores coloridas que demostraban el cuidado dedicado de quien las cultivaba. Marcelo estacionó su camioneta negra afuera, llamando la atención curiosa de algunos vecinos que espiaban discretamente por las ventanas. No era común ver vehículos tan lujosos en aquella área, y la presencia de un hombre claramente exitoso acompañado de la pequeña Isabela ciertamente generaría conversaciones animadas en las próximas semanas. Doña Solange debe estar preparando el almuerzo ahora, comentó Isabela, saltando de la camioneta con agilidad. Ella siempre cocina el domingo para toda la semana, porque trabaja mucho los otros días. La niña corrió hasta la puerta principal, ansiosa por hacer la presentación que había soñado durante toda la caminata. El empresario la siguió más lentamente, observando los detalles de la propiedad que revelaban tanto sobre la personalidad de la mujer que había acogido a la niña. Las flores estaban dispuestas con gusto artístico, la pintura de la casa era reciente y cuidadosa, y una pequeña huerta en la parte trasera mostraba vegetales bien cultivados. Era evidente que Solange Pérez era una persona que se enorgullecía de su hogar, incluso con recursos limitados. «¡Doña Solange! ¡Doña Solange!», gritó Isabela, golpeando la puerta de madera con entusiasmo. «Tengo una sorpresa muy especial para usted». El sonido de pasos apresurados resonó desde el interior de la casa, seguido por el chirrido de una cerradura abriéndose. La puerta se abrió revelando a una mujer de aproximadamente 45 años, con cabellos castaños recogidos en un moño simple y un delantal florido que protegía su vestido azul marino. Solange Pérez tenía ojos gentiles y un rostro que mostraba las marcas de una vida de trabajo duro, pero también irradiaba una bondad natural que se manifestaba en cada expresión. «Isabela, mi niña, ¿dónde estabas?». Ya iba a empezar a preocuparme. La mujer se agachó para abrazar a la niña, pero su mirada inmediatamente se dirigió a Marcelo, que permanecía a unos metros de distancia. Una expresión de confusión y ligera aprensión cruzó su rostro al ver al hombre elegantemente vestido. «¿Quién es este señor, hija?». «Doña Solange,
«Este es el papá de Gabriel», anunció Isabela con orgullo, como si estuviera presentando a una celebridad. «Lo encontré en el cementerio, visitando la tumba de Gabriel también, y él dijo que quiere cuidar de mí como Gabriel siempre soñó». El rostro de Solange perdió todo el color instantáneamente. Se agarró al marco de la puerta como si necesitara apoyo para no desmayarse, y sus ojos se llenaron de una emoción compleja que mezclaba sorpresa, miedo y algo que parecía culpa. Durante varios segundos, ella se quedó muda, mirando alternativamente a Marcelo y a Isabela, como si intentara procesar una información imposible de ser verdadera. «Ustedes», comenzó ella, pero la voz le falló y tuvo que carraspear antes de continuar. «¿Usted es realmente el padre de Gabriel?». Marcelo se acercó con cuidado, reconociendo el estado de shock de la mujer. «Sí, señora. Mi nombre es Marcelo Alvarado, y Gabriel era mi hijo. Isabela me contó que ella y él eran grandes amigos, y que usted la ha cuidado con mucho cariño». Hizo una pausa estudiando la reacción perturbada de Solange. «Me gustaría mucho hablar con usted sobre esa amistad y sobre la situación de Isabela». Solange parecía estar librando una intensa batalla interna. Sus ojos se movían nerviosamente y sus manos temblaban ligeramente mientras ella alisaba el delantal. Finalmente se recompuso con un esfuerzo visible y abrió una sonrisa forzada, gesticulando para que entraran. «Claro, claro, por favor, pasen. Disculpen mi reacción, es que fue una sorpresa muy grande». Ella se apartó para dar paso, pero Marcelo notó que sus manos todavía temblaban. «Nunca pensé que iba a conocer al padre de Gabriel personalmente». La sala de la casa era pequeña pero acogedora, decorada con muebles sencillos pero bien conservados. Fotografías de Isabela en varias edades adornaban una estantería de madera, mostrando el crecimiento de la niña bajo los cuidados de Solange. Lo que llamó la atención de Marcelo fue la ausencia de cualquier imagen que pudiera indicar otros miembros de la familia o referencias al pasado de Isabela. «Por favor, siéntense», dijo Solange, indicando un sofá de tela floral. «Voy a buscar un café. Isabela, ve a lavarte las manos, hija mía, estás toda sucia del cementerio». La niña obedeció prontamente, dejando a los adultos solos en la sala. Marcelo aprovechó la oportunidad para observar más detalladamente el ambiente, buscando pistas sobre la vida de aquellas dos personas que acababa de conocer. Había libros didácticos apilados en una mesa lateral, indicando que Solange se preocupaba por la educación de Isabela, y algunos juguetes bien cuidados guardados en una cesta de mimbre. Solange regresó de la cocina cargando una bandeja con café y galletas caseras, pero Marcelo notó que sus manos seguían inestables. Sirvió las tazas con un cuidado excesivo, como si estuviera intentando ganar tiempo para organizar sus pensamientos. «Doña Solange», comenzó Marcelo gentilmente, «Isabela me contó que ella y Gabriel se conocieron en el parque infantil de la Plaza Central. Me gustaría mucho saber más sobre esa amistad, porque sinceramente nunca supe de su existencia». La mujer casi derramó la taza que sostenía. «Ah, sí, ellos eran muy apegados el uno al otro. Gabriel era un niño especial, siempre muy educado y cariñoso con Isabela. Su voz sonaba tensa, como si estuviera eligiendo cada palabra con extremo cuidado. Jugaron juntos por algunas semanas antes del accidente». «¿Usted conocía a Gabriel más allá de esos encuentros en el parque?», preguntó Marcelo, observando atentamente las reacciones de Solange. No, solo los veía jugando cuando llevaba a Isabela a pasear». La respuesta fue demasiado rápida, demasiado automática, y Marcelo tuvo la impresión de que ella estaba recitando algo ensayado. Era una amistad inocente de niños. Isabela regresó de la cocina en ese momento, interrumpiendo la conversación tensa. «Doña Solange, le conté al señor Marcelo sobre el plan de Gabriel, sobre él queriendo que yo fuera a vivir en la hacienda y fuera su hermana». La niña se sentó al lado de Marcelo con familiaridad, como si ya lo considerara parte de su vida. El rostro de Solange se puso aún más pálido. «Isabela, querida, quizás estás confundiendo las cosas. Gabriel era solo tu amiguito de juegos». «No, doña Solange. Gabriel dijo que iba a hablar con su papá, que iba a pedir que me llevara a casa». «Él lo prometió». La voz de Isabela subió de tono,
cargada de una convicción infantil que no admitía contradicciones. Marcelo intervino suavemente. «Isabela tiene razón, doña Solange. Hablé con ella en el cementerio y quedó claro que Gabriel realmente tenía planes de presentármela. Mi hijo siempre fue muy determinado cuando quería algo». Hizo una pausa significativa. «Lo que me intriga es cómo conocía tan bien su situación. Gabriel era un niño empático, pero para haber desarrollado un plan tan específico, debe haber comprendido que Isabela necesitaba una familia». Solange se retorció incómodamente en la silla. «Los niños a veces hacen amistades muy intensas, señor Marcelo. Quizás Gabriel solo tenía la fantasía de tener una hermana». «Puede ser», concordó Marcelo, pero su tono dejaba claro que había más preguntas que respuestas. «Doña Solange, ¿podría contarme un poco sobre la historia de Isabela? ¿Cómo llegó a estar bajo su cuidado?» La mujer se quedó en silencio por largos segundos, claramente luchando con algún dilema interno. Sus manos se movieron nerviosamente por el delantal y ella evitó la mirada directa de Marcelo. «Isabela llegó a mí a través de los servicios sociales», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «Ella estaba en una casa de acogida temporal y yo me ofrecí a cuidarla. Era una niña que necesitaba cariño, y yo tenía condiciones de ofrecer un hogar». «¿Y sus padres biológicos?», presionó Marcelo gentilmente. «La madre falleció cuando ella era muy pequeña, y el padre la abandonó en el hospital justo después de nacer». Solange hablaba con dificultad creciente, como si cada palabra fuera arrancada de su garganta con dolor. «No hay más familia conocida». Marcelo notó varias inconsistencias en la historia. Si Isabela había llegado a los cuidados de Solange a los 4 años, a través de los servicios sociales, ¿por qué no había documentación oficial visible? ¿Dónde estaban los papeles de tutela temporal o adopción? ¿Y por qué Solange parecía tan nerviosa al hablar sobre un proceso que debería ser transparente? «Doña Solange», dijo Marcelo, eligiendo sus palabras con cuidado, «entiendo que la situación de Isabela es compleja, pero me gustaría mucho ayudar. Gabriel claramente amaba a esta niña, y eso es más que suficiente para mí. Si usted lo permite, me gustaría formalizar una situación que nos beneficiara a todos». Los ojos de Solange se llenaron de lágrimas de repente. «Usted no entiende la situación», murmuró, mirando a Isabela con una expresión de protección feroz. «A veces es mejor dejar el pasado donde está». «¿Qué pasado, doña Solange?», preguntó Marcelo, su voz firme pero gentil. «Si hay algo que yo necesite saber sobre Isabela, prefiero que usted me lo cuente ahora. Quiero ayudar, pero necesito entender la verdad completa». En ese momento, un coche frenó bruscamente frente a la casa, haciendo un ruido que sobresaltó a todos en la sala. Solange se levantó inmediatamente dirigiéndose a la ventana con movimientos rápidos que demostraban familiaridad con el procedimiento, como si estuviera acostumbrada a vigilar quién llegaba a su puerta. «¿Quién es, doña Solange?», preguntó Isabela, notando la tensión súbita en el aire. «Nadie importante, hija mía», respondió Solange, pero su voz temblaba visiblemente. Ella regresó al centro de la sala y se dirigió a Marcelo con urgencia. «Señor Marcelo, quizás sea mejor que usted se vaya ahora. Podemos continuar esta conversación otro día». Marcelo frunció el ceño, confuso con el cambio abrupto en el comportamiento de la mujer. «Doña Solange, ¿sucedió algo? Usted parece asustada». «No, no es nada. Es solo que tengo algunos compromisos y no quiero quitarle más tiempo». Ella prácticamente empujó a Marcelo hacia la puerta, sus manos temblando visiblemente. «Por favor, vamos a concertar otra cita pronto». Golpes firmes en la puerta principal interrumpieron la conversación. Solange palideció aún más, si era posible, y su respiración se volvió agitada. «Isabela, ve a tu habitación ahora», ordenó con una voz que no admitía discusión. «Pero, doña Solange, yo quiero quedarme con el señor Marcelo», protestó la niña. «Ahora, Isabela, ve a la habitación y cierra la puerta». La autoridad en la voz de Solange era absoluta, e Isabela obedeció inmediatamente, aunque con visible reluctancia. Los golpes se repitieron, más insistentes esta vez. Marcelo se colocó instintivamente entre Solange y la puerta, sus instintos de protección despertados por la evidente aprensión de la mujer. «Doña Solange, ¿quién está ahí afuera?», preguntó en voz baja.
Por favor, señor Marcelo, usted necesita salir por la parte trasera, susurró ella desesperadamente. No puede ser visto aquí. Es por la seguridad de Isabela. Marcelo se negó a moverse. No la voy a dejar a usted y a Isabela solas si hay algún tipo de problema. ¿Quién está en la puerta? Antes de que Solange pudiera responder, una voz masculina gritó desde afuera. Solange, abre esa puerta. Sabemos que estás ahí dentro. El rostro de la mujer se contorsionó de miedo. No pueden encontrar a Isabela, murmuró, más para sí misma que para Marcelo. Si descubren dónde está... ¿Quiénes son ellos, doña Solange?, insistió Marcelo, su voz cargada de autoridad empresarial. ¿Qué tipo de problema está enfrentando? Solange lo miró con una expresión de desesperación total. Señor Marcelo, hay cosas sobre Isabela que usted ni puede imaginar. Personas que no quieren que ella sea encontrada. Personas que hicieron cosas terribles para mantener secretos. Los golpes en la puerta se volvieron más violentos, acompañados de múltiples voces que exigían entrada. Marcelo tomó una decisión rápida, agarrando a Solange por el brazo con firmeza. «Vamos a salir por la parte trasera con Isabela ahora mismo», dijo él con determinación. «Usted viene conmigo, y luego me cuenta todo lo que está sucediendo aquí. No voy a dejar que les pase nada a ustedes dos». Solange lo encaró por un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente, asintió con un movimiento brusco de la cabeza. «Isabela», llamó bajito. «Ven, hija mía, necesitamos salir de aquí». La niña apareció en el pasillo, sus ojos grandes abiertos de miedo por el tono urgente en las voces de los adultos. «¿Qué está pasando, doña Solange?» «Vamos a dar un paseo con el señor Marcelo», dijo Solange intentando mantener la voz tranquila para no asustar aún más a la niña. «Coge tu conejo y vámonos». Los tres se dirigieron rápidamente hacia la puerta trasera, mientras los golpes en la parte delantera se intensificaban. Marcelo cargó a Isabela en brazos para acelerar la fuga, y Solange los guió a través del patio hasta un pasaje que llevaba a la calle paralela. Solo cuando estuvieron seguros en la camioneta de Marcelo, dirigiéndose lejos de aquella casa que se había convertido en un lugar de peligro, él se volvió hacia Solange y le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Ahora usted me va a decir la verdad completa sobre quién es Isabela. ¿Verdad, doña Solange?» La mujer cerró los ojos, sosteniendo la mano de la niña que dormitaba en el asiento trasero, y respiró hondo antes de responder. «Señor Marcelo, la verdad sobre Isabela va a destruir todo lo que usted cree sobre su propia familia». Marcelo condujo su camioneta por las calles arboladas de Logroño con el cuidado de alguien que lleva un tesoro precioso. En el asiento trasero, Isabela dormitaba abrazada a su conejo de peluche, exhausta por la tensión de los eventos que no comprendía completamente. A su lado, Solange Pérez mantenía los ojos fijos en la carretera, sus manos entrelazadas tan firmemente que los nudillos estaban blancos. El empresario condujo hasta su hacienda en las afueras de la ciudad, un refugio que ofrecería la seguridad necesaria para la conversación que sabía era inevitable. La propiedad se extendía por cientos de hectáreas de tierra fértil, donde plantaciones ordenadas de soja y maíz creaban un mosaico verde que se perdía en el horizonte. La casa principal, una construcción de 2 pisos con un amplio porche, había sido el hogar donde Gabriel había crecido y donde cada rincón aún guardaba recuerdos preciosos. «Señor Marcelo», dijo Solange cuando pasaron por el portón principal, «yo no debería estar aquí. Si ellos descubren dónde estoy, nadie las lastimará mientras estén bajo mi protección», respondió él firmemente, estacionando cerca del porche. «Esta propiedad tiene seguridad, y ustedes están seguras aquí. Ahora necesito que usted me cuente todo, desde el principio». Entraron silenciosamente en la casa, y Marcelo condujo a Isabela, aún soñolienta, hasta la habitación que había sido de Gabriel. La niña despertó brevemente cuando él la acostó en la cama, sonriendo con esa confianza inocente que los niños demuestran cuando se sienten protegidos. «¿Estamos en la casa de Gabriel?», murmuró ella, mirando alrededor del ambiente decorado con temas de superhéroes y camiones de juguete. «Sí, princesa, esta era la habitación de Gabriel. Ahora descansa un poco mientras yo hablo con doña Solange», dijo Marcelo,
cubriéndola con una manta suave. ¿Puedo dormir aquí siempre?, preguntó Isabela, sus ojos azules brillando de esperanza. Vamos a ver, hija mía, ahora duerme. Marcelo bajó a la amplia sala donde Solange lo esperaba, sus ojos recorriendo nerviosamente las fotografías de Gabriel que decoraban las paredes. La mujer parecía disminuida en aquel ambiente elegante, como si la grandeza de la casa sirviera para recordarle la distancia social que separaba su realidad de la vida de Marcelo. «Doña Solange», comenzó él, sentándose frente a ella, «llegó la hora de la verdad. ¿Quiénes eran aquellos hombres? ¿Por qué las estaban buscando?» Solange respiró profundamente. Sus manos temblaban mientras ella reunía coraje para hablar. «Señor Marcelo, lo que voy a contar va a cambiar todo lo que usted piensa sobre Isabela, sobre su familia, sobre lo que sucedió con Gabriel. Puedo lidiar con la verdad», afirmó Marcelo. «Lo que no puedo es dejar que ustedes vivan con miedo sin entender el porqué». La mujer cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para una confesión que guardaba desde hacía años. «Isabela no es una huérfana cualquiera, señor Marcelo. Ella es hija de su exesposa, Patricia». El mundo pareció detenerse para Marcelo. Las palabras resonaron en su mente como truenos distantes, tardando en tener sentido. «¿Qué está diciendo?» «Patricia quedó embarazada hace 8 años, pero no era de usted. Era de otro hombre y ella escondió el embarazo durante todo el matrimonio». Solange habló rápidamente, como si quisiera descargar todo el peso de aquel secreto de una vez. «Cuando Isabela nació, Patricia me pagó para fingir que era mi hija, para criarla lejos de cualquiera que pudiera descubrir la verdad». Marcelo se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana sin conseguir procesar completamente lo que estaba oyendo. «¿Isabela es hermanastra de Gabriel?» «Sí, señor. Gabriel era el único que no sabía la verdad, porque era muy pequeño en la época, pero cuando se encontraron en el parque y se hicieron amigos, algún instinto los unió. Eran hermanos de sangre sin saberlo». Las piernas de Marcelo fallaron, y él tuvo que apoyarse en el alféizar de la ventana. Todas las piezas encajaban de forma aterradora. La facilidad con que Gabriel se había conectado con Isabela, el deseo del niño de traerla a casa, la sensación de familiaridad que él mismo había sentido al mirar a la niña. «¿Por qué Patricia hizo eso?», preguntó, su voz casi un susurro. «Ella tenía miedo de perder la pensión y la custodia compartida de Gabriel si usted descubría sobre el caso extramatrimonial», explicó Solange. «El hombre con quien ella tuvo el caso era casado, rico, y no quería asumir la paternidad. Patricia vio en mí una solución conveniente». «¿Y usted aceptó cuidar de una niña que no era su hija por dinero?». La voz de Marcelo llevaba una mezcla de indignación e incredulidad. «No fue solo por dinero», se defendió Solange, lágrimas rodando por su rostro. «Yo había perdido un bebé años antes y no podía tener hijos. Cuando vi a Isabela por primera vez, era tan pequeña, tan indefensa. La amé desde el primer momento. El dinero era solo para garantizar que yo pudiera cuidarla bien». Marcelo se volvió para encarar a la mujer, su expresión una tormenta de emociones conflictivas. «¿Dónde está Patricia ahora? ¿Por qué ella no asumió la responsabilidad cuando Gabriel murió?». «Patricia se mudó al sur después del divorcio y se casó con Fabio Torres, el padre biológico de Isabela», respondió Solange, limpiándose las lágrimas. «Ella nunca quiso que nadie descubriera sobre Isabela. Dijo que era mejor para todos si la niña permanecía muerta para el mundo». La expresión de Marcelo se volvió peligrosa. «Muerta para el mundo. Estamos hablando de una niña, de una hija». Lo sé. Por eso nunca dejé de cuidarla, incluso cuando el dinero de Patricia se acabó. Isabela se convirtió en mi hija del corazón, y yo haría cualquier cosa para protegerla. ¿Y aquellos hombres hoy? ¿Quiénes eran?». Solange dudó, claramente debatiendo consigo misma sobre cuánto debería revelar. «Trabajan para Fabio Torres. Él descubrió recientemente que Isabela todavía está viva y quiere resolver la situación». «¿Resolver cómo?». La voz de Marcelo era helada. «No sé exactamente. Solo sé que él no quiere que su existencia comprometa su vida actual con Patricia. Ellos tienen una familia nueva ahora, una reputación que proteger». Marcelo caminó de vuelta a su sillón, pero permaneció de pie,
necesitando la altura para procesar mejor la magnitud de aquellas revelaciones. Gabriel había muerto sin saber que tenía una hermana. Isabela había crecido sin conocer a su verdadera familia. Y Patricia, la mujer con quien él había estado casado por 8 años, había escondido a una hija durante todo ese tiempo. Doña Solange, ¿desde cuándo sabe usted que yo soy el exmarido de Patricia? La mujer bajó la cabeza, confirmando la sospecha que ya se formaba en la mente de Marcelo. Desde siempre. Patricia me mostró fotografías suyas y de Gabriel cuando explicó por qué Isabela necesitaba permanecer en secreto. Cuando la vi hoy hablando sobre encontrar al padre de Gabriel en el cementerio, supe inmediatamente quién era usted. Y aún así no me contó la verdad. Yo estaba protegiendo a Isabela. Patricia me amenazó muchas veces. Dijo que si yo le contaba la verdad a alguien, ella se llevaría a Isabela y yo nunca más vería a mi niña. Y ahora que Fabio descubrió dónde estamos, ¿cómo lo descubrió? Solange se retorció incómodamente. Hace algunas semanas un hombre apareció en mi trabajo haciendo preguntas sobre Isabela. Preguntó sobre su escuela, sobre nuestra rutina, sobre cualquier pariente que ella pudiera tener. Yo no le conté nada, pero creo que él nos siguió hasta casa. El teléfono de Marcelo sonó en ese momento, haciendo que ambos se sobresaltaran. Él atendió rápidamente, reconociendo el número de su jefe de seguridad. Señor Alvarado, hay 2 coches extraños rondando la entrada de la propiedad desde hace unos 15 minutos. Los ocupantes parecen estar haciendo reconocimiento, informó la voz preocupada. ¿Cuántas personas? Al menos 4 hombres. Están en coches oscuros, cristales tintados. ¿Quiere que llame a la policía? Marcelo miró a Solange, que había palidecido al escuchar su parte de la conversación. Mantenga vigilancia constante, pero no tome ninguna acción aún. Si intentan entrar en la propiedad, avíseme inmediatamente. Cuando colgó, Solange se retorcía las manos con desesperación. Nos encontraron. Señor Marcelo, no puedo dejar que le hagan daño a Isabela. Ella es todo lo que tengo en la vida. No se acercarán a ella, prometió Marcelo, su voz cargada de determinación. Pero necesito más información. ¿Quién más sabe sobre la verdadera paternidad de Isabela? Solo yo, Patricia y Fabio. Hay mi hermana Concepción, pero ella vive lejos y nunca se involucró directamente. ¿Su hermana lo sabe todo? Concepción siempre supo que Isabela no era mi hija biológica, pero nunca aprobó el arreglo. Ella decía que era incorrecto separar a una niña de su familia verdadera. Solange hizo una pausa. De hecho, fue Concepción quien me aconsejó buscarlo a usted cuando Gabriel murió. Ella dijo que Isabela tenía derecho a conocer a su familia paterna. ¿Y por qué no la buscó? Porque Patricia apareció algunos meses después de la ceremonia de Gabriel, furiosa porque había oído rumores de que alguien sabía sobre Isabela. Ella amenazó con quitarme a la niña si yo intentaba cualquier contacto con su familia. Marcelo se sentó finalmente. El peso de toda aquella información lo presionaba. En un solo día, había descubierto que su hijo había intentado traer a casa a una hermana que no sabía que existía, que su exesposa había escondido a una hija durante todo el matrimonio, y que aquella niña que había tocado su corazón era de hecho parte de su familia. Señor Marcelo, dijo Solange hesitantemente, hay una cosa que usted necesita saber sobre la situación de Patricia y Fabio. El dinero que tienen, sus negocios. No todo es legal. La cabeza de Marcelo se levantó inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Fabio Torres tiene empresas rurales que son usadas para lavar dinero de otras actividades. Patricia lo sabe, y ellos usan eso como protección. Si alguien intenta exponer la situación de Isabela, ellos tienen recursos para silenciar a cualquier persona. ¿Recursos cómo? No sé exactamente, pero Concepción siempre dice que son peligrosos, que hacen que personas que saben demasiado simplemente desaparezcan de sus vidas. Marcelo se levantó nuevamente, caminando de un lado a otro mientras procesaba esas informaciones adicionales. Ya no era solo una cuestión de paternidad compleja. Había elementos de peligro real involucrados. Doña Solange, necesito que usted me diga si hay alguna evidencia de lo que estamos hablando. Documentos, fotografías, cualquier cosa que pruebe la paternidad de Isabela. Solange dudó por un largo momento antes de responder. Hay algunas cosas que guardé a lo largo de los años.
fotografías de cuando Patricia estaba embarazada, algunos documentos que ella me dio, cartas que ella escribió explicando la situación. ¿Dónde están esas cosas? Escondidas en un lugar seguro, pero señor Marcelo, si yo le entrego eso, no hay vuelta atrás. Fabio y Patricia van a saber que lo conté todo. Ellos ya saben que algo está sucediendo, doña Solange. La presencia de ellos hoy en su casa lo prueba. Marcelo se acercó a ella, su voz firme pero gentil. La única forma de proteger a Isabela es exponiendo la verdad completamente. Mientras ella sea un secreto, ella será una amenaza para ellos. En ese momento, pequeños pasos bajaron la escalera. Isabela apareció en la sala, frotándose los ojos soñolientos, todavía cargando su conejo de peluche. «Doña Solange, ¿por qué están hablando tan serio?», preguntó la niña, acercándose a la mujer que la había criado como madre. Solange abrió los brazos y abrazó a Isabela con fuerza, lágrimas rodando silenciosamente por su rostro. «Ah, hija mía, a veces los adultos necesitan resolver cosas complicadas para proteger a las personas que amamos». «¿Estamos protegidas aquí con el señor Marcelo?», preguntó Isabela, mirando entre los dos adultos con la sabiduría intuitiva de los niños que saben cuando algo está mal. «Sí, princesa», respondió Marcelo arrodillándose para quedar a su altura. «Ustedes están seguras aquí, y yo prometo que cuidaré de ustedes, no importa lo que suceda». Isabela sonrió y se acercó a él para un abrazo espontáneo. «Gabriel tenía razón sobre usted ser el mejor papá del mundo». Mientras sostenía a la niña en sus brazos, Marcelo miró a Solange por encima de la cabeza rubia de Isabela. «Doña Solange, mañana vamos a buscar esos documentos. Es hora de que Isabela conozca toda su verdadera historia». La mujer asintió lentamente, sabiendo que no había más como volver atrás. «Señor Marcelo, ¿usted está seguro de que quiere involucrarse en esto? Fabio y Patricia no se rendirán fácilmente». «Isabela es familia», respondió Marcelo simplemente. Gabriel lo sabía instintivamente y ahora yo también lo sé. No importa cuán complicada sea la situación, ella pertenece aquí, con nosotros. Mientras la noche caía sobre la hacienda y las luces de seguridad se encendían automáticamente alrededor de la propiedad, Marcelo se dio cuenta de que su vida había cambiado completamente en un solo día. Por la mañana, él era un empresario solitario que visitaba la tumba de su hijo perdido. Ahora, era un padre protector determinado a defender a una niña que el destino había puesto en su camino. Y en algún lugar allá afuera, personas que preferían mantener a Isabela como un secreto enterrado se estaban acercando, forzando una confrontación que determinaría no solo el futuro de la niña, sino la verdad sobre todos los misterios que envolvían su origen. La mañana siguiente llegó cargada de una tensión palpable que se extendía por los campos de la hacienda como una niebla densa. Marcelo había pasado la noche en vela, alternando entre vigilar las ventanas y planear los próximos pasos para proteger a Isabela y descubrir toda la verdad sobre su origen. El informe de seguridad confirmaba que los coches sospechosos habían permanecido en el área hasta tarde en la noche, regresando al amanecer con refuerzos. Solange había despertado aún más temprano, preparando un desayuno abundante para Isabela, que parecía ajena a la gravedad de la situación. La niña exploraba la casa grande con la curiosidad natural de una niña, descubriendo los juguetes de Gabriel que Marcelo había preservado intactos en la habitación del niño. «Doña Solange», dijo Marcelo durante el desayuno, manteniendo la voz baja para que Isabela no oyera, «¿dónde exactamente están los documentos que pueden probar todo esto?». La mujer dudó, revolviendo nerviosamente la cuchara en el azúcar. «Hay una caja fuerte en el Banco Central de la ciudad, sucursal del centro. La alquilé hace 4 años cuando me di cuenta de que necesitaba mantener esas cosas a salvo». «¿Qué documentos específicamente?». «Fotografías de Patricia embarazada, certificado de nacimiento original de Isabela con el nombre de Fabio como padre, cartas que Patricia me escribió explicando toda la situación y...». Ella hizo una pausa significativa. «Algunos papeles sobre los negocios de Fabio que Patricia me dio como garantía de que ella cumpliría con los pagos». Marcelo se inclinó hacia adelante interesado. «¿Qué tipo de papeles sobre sus negocios?». «Documentos de empresas fantasma,
movimientos bancarios sospechosos, contratos de arrendamiento de tierras que en realidad se usan para otras actividades. Solange bajó aún más la voz. Patricia dijo que si algo le sucedía a ella, yo debería usar esos papeles para protegerme. ¿Ella le tenía miedo a él? Patricia tenía miedo de que Fabio descubriera sobre nuestro intercambio de informaciones. Él es un hombre violento cuando se siente amenazado. Ella ya apareció en mi casa con marcas en la cara algunas veces. La expresión de Marcelo se endureció. La idea de que Isabela podría haber crecido en un ambiente abusivo, si Patricia hubiera decidido asumirla, le hacía sentir una mezcla de alivio e indignación. Vamos a buscar esos documentos hoy, decidió él. Pero antes necesito organizar más seguridad. No podemos salir de aquí sin garantías. En ese momento, su teléfono sonó. El número era desconocido, pero Marcelo atendió con cautela. ¿Aló? ¿Señor Alvarado? La voz era femenina, tensa, susurrada como si la persona estuviera escondiéndose para hacer la llamada. ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre es Concepción Pérez. Soy hermana de Solange. Necesito hablar con usted urgentemente sobre Isabela. Marcelo miró a Solange, que había palidecido al escuchar el nombre de su hermana mencionado. Un momento. Él cubrió el teléfono. Es su hermana Concepción. Ella quiere hablar sobre Isabela. ¿Cómo consiguió su número?, susurró Solange visiblemente alarmada. Doña Concepción, ¿cómo consiguió mi número? Tengo mis contactos, señor Alvarado, pero eso no es lo que importa ahora. Solange e Isabela están en un peligro mayor del que imaginan. Necesito reunirme con usted hoy, lejos de cualquier lugar donde puedan ser observados. ¿Qué tipo de peligro? No puedo hablar por teléfono, pero puedo decir que Fabio Torres no es solo un empresario con negocios dudosos. Él tiene conexiones peligrosas y descubrió dónde estaba Isabela ayer a través de una fuente que ustedes no sospechan. Marcelo sintió un escalofrío. ¿Qué fuente? Alguien cercano estaba informando sobre los movimientos de Solange hace semanas. Reúnase conmigo en la iglesia de San Pedro, en el casco histórico, a las 2 de la tarde. Venga solo y traiga a Solange. Es la única forma de que yo pueda mostrarles lo que realmente está sucediendo. La llamada fue terminada abruptamente. Marcelo se quedó mirando el teléfono por unos segundos antes de volverse hacia Solange. Su hermana dice que hay alguien cercano informando sobre sus movimientos a Fabio. ¿Quién más sabía sobre su rutina, doña Solange? La mujer frunció el ceño, intentando pensar. Solo algunas personas en el trabajo, algunos vecinos. Ah, y el doctor Enrique, el pediatra de Isabela. Él siempre pregunta mucho sobre nuestra vida, sobre cualquier cambio en su rutina. ¿Cuánto tiempo lleva Isabela siendo paciente de él? Desde que vino a vivir conmigo hace 3 años. Él siempre fue muy atento, hasta demasiado a veces, siempre ofreciendo ayuda, preguntando si necesitábamos algo. Marcelo tomó su cuaderno y comenzó a investigar sobre el doctor Enrique. Después de algunos minutos de búsqueda, encontró informaciones que lo dejaron alerta. Doña Solange, el doctor. Enrique Morales tiene el mismo apellido que su exesposa. ¿Patricia no sería pariente de él? Solange se levantó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Morales, Patricia Morales. Dios mío, ¿cómo no pensé en eso antes? ¿Él es pariente de ella? Debe ser. Patricia siempre mencionó que tenía un primo médico en Logroño, pero nunca hizo la conexión porque ella usó mi apellido cuando me trajo a Isabela. Entonces, el doctor, ¿Enrique sabía quién era Isabela desde el principio? No puedo estar segura, pero, ahora que lo pienso bien, él siempre hacía preguntas muy específicas sobre su pasado, sobre cualquier persona que preguntara por ella. Solange se sentó nuevamente, pasando las manos por el rostro. Señor Marcelo, si él estaba reportando todo a Fabio. Ellos sabían de cada movimiento de ustedes, completó Marcelo, incluyendo nuestra visita al cementerio ayer. En ese momento, Isabela entró corriendo en la sala, cargando uno de los camiones de juguete de Gabriel. «Señor Marcelo, ¿puedo jugar en el patio? El sol está muy bonito». «No hoy, princesa», respondió él gentilmente. «Hoy vamos a hacer algunos viajes importantes». «¿Vamos a salir?» Los ojos de la niña brillaron de animación. «Sí, vamos».
Vamos a encontrar a una persona que puede ayudarnos a resolver algunas cosas sobre tu familia. Solange se acercó a Isabela, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. Hija mía, ¿recuerdas que siempre te dije que un día ibas a conocer toda tu historia? Sí, doña Solange. Pues bien, llegó ese día. Vamos a descubrir algunas cosas muy importantes sobre quién eres y de dónde vienes. Isabela miró alternativamente a Marcelo y Solange, su expresión seria a pesar de su corta edad. ¿Voy a descubrir sobre mi familia verdadera? Sí, mi amor. Y lo más importante es que no importa lo que descubramos, siempre tendrás personas que te aman mucho. Marcelo organizó rápidamente un plan. Primero, irían al banco a buscar los documentos. Después, encontrarían a Concepción en la iglesia. Su equipo de seguridad los acompañaría discretamente, manteniendo vigilancia sobre posibles perseguidores. El viaje hasta el banco fue tenso. Marcelo condujo por rutas alternativas mientras observaba constantemente el retrovisor. Solange mantenía a Isabela distraída con historias y juegos, pero sus ojos también permanecían alertas para cualquier señal de peligro. El Banco Central de Logroño era un edificio imponente en el corazón de la ciudad. Solange los guió hasta la sección de cajas fuertes, donde un empleado los acompañó hasta la cámara subterránea. Con manos temblorosas, ella abrió la pequeña caja fuerte que había guardado los secretos más peligrosos de su vida. Los documentos que retiró de la caja fuerte eran aún más reveladores de lo que Marcelo había imaginado. El certificado de nacimiento de Isabela mostraba claramente a Fabio Torres como padre y a Patricia Morales como madre. Las fotografías mostraban a Patricia visiblemente embarazada, en fechas que coincidían con el periodo final de su matrimonio con Marcelo. Pero fueron las cartas lo que más lo chocó. Patricia había detallado no solo la paternidad de Isabela, sino también los motivos por los cuales no podía asumir a su hija públicamente. Fabio estaba involucrado en operaciones de lavado de dinero a través de empresas rurales fantasma, usando plantaciones como fachada para mover recursos de origen ilícito. Cualquier investigación sobre una hija secreta podría exponer toda la operación. Una carta específica llamó la atención de Marcelo. Solange, si estás leyendo esto, significa que descubriste la verdad sobre Isabela o que algo terrible me pasó a mí. Sé que tengo mucho que explicar, pero antes que nada, necesitas saber que Gabriel fue asesinado por Fabio Torres porque intentaba proteger a nuestra hija. Las manos de Marcelo temblaron al voltear la página y continuar leyendo. Fabio descubrió a través del doctor Enrique que Gabriel conocía a Isabela y pretendía contarte sobre ella. El viernes antes del accidente, Gabriel había concertado una conversación contigo para el sábado por la tarde, donde te iba a revelar sobre la amistad con la niña y pedir adoptarla. Fabio no podía permitir que eso sucediera. Solange se acercó, notando la creciente palidez en el rostro de Marcelo. ¿Qué dice la carta? Gabriel había concertado una conversación conmigo, murmuró Marcelo, su voz quebrada. Me iba a contar sobre Isabela el sábado. El accidente fue el viernes por la noche. Oh, Dios mío, susurró Solange. Marcelo continuó leyendo, cada palabra siendo una puñalada en su corazón. Fabio contrató a alguien para sabotear el coche cuando Gabriel salió para la última vez a jugar en el parque. Él estaba seguro de que esto parecería un accidente común, y realmente lo pareció para todos, incluyéndote a ti. Pero yo lo descubrí cuando Fabio, borracho, confesó todo durante una discusión meses después. «Señor Marcelo, ¿qué está escrito allí?», preguntó Isabela, notando que el hombre había dejado de moverse. Son cosas de adultos, princesa», respondió él con dificultad, forzando una sonrisa para tranquilizar a la niña. Las páginas siguientes contenían evidencias detalladas, fotografías de documentos financieros de Fabio, registros de pagos hechos a un mecánico por el trabajo de sabotaje y, más chocante aún, grabaciones de conversaciones donde Fabio admitía haber ordenado el accidente. Fabio siempre grababa conversaciones importantes para protegerse, pero no sabía que yo también había aprendido a hacerlo, continuaba la carta de Patricia. Tengo grabaciones donde él confiesa haber matado a Gabriel y planea hacer lo mismo con cualquier persona que descubra sobre Isabela. La última página de la carta traía instrucciones específicas.
Si algo me sucede, entregue estas evidencias a las autoridades estatales. El comisario local, Ramírez, recibe pagos de Fabio. No confíe en él. Y Marcelo, le pido perdón por haberle escondido a Isabela durante todos estos años. Ella merecía conocer al padre y al hermano que la amarían incondicionalmente. Marcelo dobló cuidadosamente los papeles y los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. La magnitud de las revelaciones era casi imposible de procesar. Gabriel había sido asesinado. Isabela era su hija que Patricia escondió, y Fabio seguía libre, planeando eliminar cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. «Doña Solange», dijo él, su voz cargada de una determinación férrea. «Ahora entiendo por qué Concepción dijo que esta noche sería peligrosa. Fabio sabe que descubrimos la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a sacar a Isabela de aquí. Después, voy a entregar estas evidencias a las autoridades correctas». Marcelo se volvió hacia la niña, que continuaba explorando el fuerte con fascinación infantil. «Isabela, ¿qué tal si pasamos la noche en la ciudad? Puedo llevarte a conocer la heladería más famosa de Logroño». Los ojos de la niña brillaron. «¿De verdad? ¿Podemos tomar helado de chocolate?» «Podemos tomar cuantos helados quieras», prometió Marcelo, pero sus ojos permanecían alertas a cualquier movimiento en los alrededores. Mientras caminaban de regreso a la casa, el teléfono de Marcelo sonó. El número era desconocido, pero él atendió con cautela. «¿Señor Alvarado?» La voz era masculina, amenazadora. «¿Quién habla?» «Alguien que está muy interesado en la niña que usted está protegiendo. Tengo una propuesta que hacer». Marcelo gesticuló para que Solange acelerara el paso con Isabela. «No tengo interés en negociar con usted, sea quien sea». «Yo creo que sí, especialmente cuando sepa que tengo informaciones sobre su exesposa». «Patricia está muerta», mintió Marcelo, probando el conocimiento del interlocutor. «No lo está, señor Alvarado. Y si quiere verla viva nuevamente, va a traer a la niña a un lugar que voy a especificar». La sangre de Marcelo se heló. «Está mintiendo. Patricia está conmigo desde hace una semana. La encontré en su escondite y la traje de vuelta a casa. Ella está ansiosa por resolver esta situación de una vez por todas. Si la ha lastimado, ella está bien por ahora, pero eso depende de su cooperación». La voz se volvió más firme. «Traiga a la niña al galpón abandonado de la antigua fábrica de piensos, en la carretera rural Quelomepriuse 15, a las 10 de la noche. Venga solo. Y si no voy, entonces Patricia tendrá el mismo destino que su hijo tuvo, y la niña... Bueno, la niña simplemente desaparecerá para siempre». La llamada fue terminada, dejando a Marcelo con el teléfono en la mano y una sensación de pánico creciente. Fabio había capturado a Patricia y la estaba usando como cebo para atraer a Isabela a una trampa. «Señor Marcelo, ¿quién era?», preguntó Solange, notando su expresión trastornada. «Fabio, él tiene a Patricia y quiere cambiarla por Isabela. No podemos entregarle a la niña». «No la voy a entregar», prometió Marcelo firmemente, «pero tampoco puedo dejar a Patricia en sus manos». Él miró a Isabela, que se había detenido a recoger una flor del jardín, completamente ajena al peligro que la rodeaba. «Necesito elaborar un plan». Cuando llegaron a la casa, Marcelo inmediatamente llamó a un abogado criminalista de su confianza en Zaragoza, alguien que no tenía conexiones con autoridades locales. Explicó brevemente la situación y envió copias digitales de todas las evidencias encontradas. «Doctor Silva», dijo Marcelo al teléfono, «necesito que estas evidencias lleguen a la Policía Civil Estatal aún hoy. Y necesito una operación de rescate para esta noche». «Marcelo, esto es muy serio. ¿Está seguro de la autenticidad de estas evidencias? Tengo grabaciones, documentos, fotografías, todo autenticado por la propia persona involucrada en el esquema». Marcelo miró por la ventana, observando las sombras que comenzaban a alargarse con el final de la tarde. «Y doctor Silva, hay una niña involucrada. Ella está en peligro mortal. Voy a activar inmediatamente los contactos que tengo en la Fuerza Especial. Pero Marcelo, no intente resolver esto solo. Espere apoyo oficial». «No puedo esperar. Ellos tienen a Patricia y la lastimarán si yo no aparezco». Después de colgar, Marcelo se dirigió a Solange e Isabela,
que estaban en la cocina preparando una merienda tardía. «Doña Solange, voy a llevarlas a un hotel en el centro de la ciudad. Hay guardias de seguridad que conozco allí, personas en quienes confío. Estarán protegidas mientras yo resuelvo esto. ¿Usted va a encontrarse con Fabio solo?» La voz de Solange estaba cargada de aprensión. «No solo. La policía estatal está siendo activada, pero no puedo arriesgarme a que él lastime a Patricia mientras esperamos apoyo». Isabela se acercó, tirando de la basta de la camisa de Marcelo. «Señor Marcelo, usted no va a salir y no volver como le pasó a Gabriel, ¿verdad?» El corazón de Marcelo se partió ante la pregunta inocente de la niña. Ella tenía solo 7 años, pero ya había perdido a tantas personas importantes que temía naturalmente nuevos abandonos. «No, mi princesa», respondió él, arrodillándose para quedar a su altura. «Yo prometo que voy a volver, y cuando yo vuelva, vamos a hablar sobre que vengas a vivir conmigo para siempre». «¿Para siempre de verdad? Como una familia de verdad?» «Exactamente como una familia de verdad. Tú, yo y doña Solange, si ella quiere». Isabela miró a Solange. «Doña Solange, ¿usted quiere ser mi familia junto con el señor Marcelo?» Solange se arrodilló también abrazando a la niña. «Hija mía, yo siempre voy a ser tu familia, no importa dónde vivamos, y el señor Marcelo va a ser el papá que siempre mereciste tener». «¿Igual que decía Gabriel?» «Igual que decía Gabriel», confirmó Marcelo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los campos de Logroño, Marcelo organizó los detalles finales de su plan. Llevaría a Solange e Isabela al hotel más seguro de la ciudad. Luego regresaría para enfrentar a Fabio, con las evidencias que podrían no solo salvarlo, sino finalmente hacer justicia para Gabriel. En la carretera de regreso a la ciudad, observando a Isabela dormitar pacíficamente en el asiento trasero, Marcelo hizo una promesa silenciosa al hijo que había perdido. Aquella noche, la verdad sería revelada, y Gabriel finalmente descansaría en paz, sabiendo que su hermana estaría segura y amada. Pero primero, él necesitaría sobrevivir al enfrentamiento con el hombre que había destrozado su familia y que ahora amenazaba con destruir lo que restaba de ella. La carretera rural que llevaba al galpón abandonado de la antigua fábrica de piensos estaba envuelta en una oscuridad densa que parecía tragarse los faros de la camioneta de Marcelo. El empresario conducía con las manos firmes en el volante, pero su corazón latía a un ritmo acelerado que resonaba en sus oídos como tambores de guerra. En el asiento del pasajero, una grabadora digital discreta captaba cada sonido, mientras un dispositivo de rastreo en su bolsillo permitiría que las autoridades estatales lo localizaran tan pronto como llegaran a la región. El galpón surgió en el paisaje como una sombra gigantesca recortada contra el cielo estrellado. La construcción había albergado una próspera fábrica de pienso animal hace más de una década, pero ahora se erguía como un esqueleto de concreto y metal corroído, sus ventanas rotas recordando ojos vacíos que presenciaron años de abandono. Marcelo estacionó la camioneta a unos 50 metros del galpón, conforme había sido instruido. 2 coches oscuros ya estaban en el lugar, sus ocupantes invisibles detrás de cristales tintados. Una única luz encendida en el interior del galpón creaba sombras danzantes que se movían como fantasmas entre las estructuras metálicas deterioradas. El teléfono de Marcelo sonó exactamente a las 10 en punto. «Llegó a tiempo», dijo la voz de Fabio Torres. «Veo que siguió las instrucciones y vino solo». «¿Dónde está Patricia?», respondió Marcelo, saliendo de la camioneta y caminando lentamente hacia el galpón. «Ella está aquí, ansiosa por verte nuevamente. Entre por la puerta principal y venga hasta el centro del galpón. Y señor Alvarado, espero que haya traído a la niña como lo acordado». «Isabela está conmigo», mintió Marcelo, esperando ganar tiempo hasta que el apoyo llegara. «Excelente. Entre solo primero. Quiero asegurarme de que no hay sorpresas». Marcelo caminó por el patio de concreto agrietado, sus pasos resonando en el silencio de la noche. La puerta principal del galpón estaba abierta, revelando un interior que olía a humedad y óxido. Maquinaria abandonada creaba un laberinto de sombras, y en el centro del espacio, iluminada por un único foco improvisado, estaba Patricia. La exesposa de Marcelo
Estaba atada a una silla de metal, pero parecía físicamente íntegra. Sus cabellos rubios, ahora más largos de lo que él recordaba, estaban desordenados, y su ropa mostraba señales de que había pasado días sin poder cambiarse adecuadamente. Cuando vio a Marcelo acercarse, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y terror. «Marcelo», dijo ella con la voz embargada, «lo siento mucho por todo. Siento mucho lo que le pasó a Gabriel». Fabio Torres emergió de las sombras, revelándose como un hombre de estatura media, cabellos canosos y una expresión que mezclaba arrogancia con desesperación. Vestía ropas caras que contrastaban con el ambiente decadente y sostenía un arma que mantenía apuntada casualmente en dirección a Patricia. «Señor Alvarado», dijo Fabio con una sonrisa fría, «finalmente nos conocemos personalmente. He oído mucho sobre usted a lo largo de los años». «¿Dónde están sus matones?», preguntó Marcelo observando los rincones oscuros del galpón. «Por ahí», respondió Fabio vagamente. «Pero prefiero resolver esto entre nosotros, como hombres civilizados. Al fin y al cabo somos ambos empresarios. Entendemos la importancia de negociaciones que beneficien a todas las partes involucradas. No hay negociación posible con alguien que mató a mi hijo». La sonrisa de Fabio vaciló ligeramente. Gabriel era un niño demasiado inteligente para su propio bien. Si hubiera mantenido la boca cerrada sobre asuntos que no le incumbían, aún estaría vivo hoy. Marcelo dio un paso adelante, pero se detuvo cuando Fabio apuntó el arma más directamente a Patricia. Advirtió Fabio. «Vamos a mantener la calma. ¿Dónde está la niña?» «En el coche, pero antes de traerla quiero escuchar a Patricia contar la verdad completa». Fabio dudó, luego asintió. «Patricia, cuéntale a tu exmarido sobre nuestra situación familiar. Él merece saber antes de que lo resolvamos todo definitivamente». Patricia miró a Marcelo con una expresión de profunda vergüenza. «Marcelo, yo te traicioné. Tuve una aventura con Fabio durante nuestro matrimonio y quedé embarazada. Tenía miedo de perder a Gabriel en la separación, así que escondí el embarazo y le entregué a Isabela a Solange para que fingiera que era su hija». «¿Y sobre Gabriel?» «Cuando Fabio descubrió que Gabriel conocía a Isabela y te lo iba a contar, él contrató a alguien para sabotear el coche. Yo solo lo supe meses después, cuando él confesó durante una discusión». Lágrimas rodaban por el rostro de Patricia. «Yo nunca quise que le pasara nada a Gabriel. Amaba a ese niño, pero no lo suficiente para protegerlo», dijo Marcelo, su voz cargada de dolor y rabia. «Patricia siempre fue muy sentimental», interrumpió Fabio. «Pero los negocios son los negocios, y Gabriel se había convertido en un problema para nuestros negocios». «¿Sus negocios de lavado de dinero?» «Entre otras actividades. Tengo un imperio que proteger, señor Alvarado. No puedo permitir que niños curiosos o exmaridos vengativos destruyan años de trabajo cuidadoso». Marcelo notó movimientos discretos en las sombras alrededor del galpón. No sabía si eran los hombres de Fabio o si la policía estatal había llegado, pero necesitaba seguir ganando tiempo. «¿Por qué no mató a Patricia también? Ella lo sabía todo. Porque yo amo a Patricia, a pesar de sus defectos. Y porque ella me dio un hijo hace 2 años, un heredero legítimo que no representa amenaza para nadie». Fabio miró cariñosamente a la exesposa de Marcelo. «Patricia intentó huir cuando descubrió lo de Gabriel, pero ahora ella entiende que nuestra familia debe permanecer unida. ¿Y Isabela? La niña es un problema que debería haberse resuelto hace mucho tiempo. Pero ahora que usted la encontró y está haciendo preguntas, ella se ha convertido en un riesgo inaceptable». Fabio se acercó más a Patricia. «Por eso vamos a resolver todo esta noche». «¿Resolver cómo?» «Usted me entregará a la niña, y a cambio, Patricia permanece viva. Así de simple. ¿Y después?» «Después ustedes dos tendrán un lamentable accidente en la carretera de regreso a la ciudad. Las investigaciones concluirán que ustedes murieron intentando secuestrar a una niña, y yo me quedaré con Isabela para criarla lejos de cualquiera que pueda hacer conexiones inconvenientes». La frialdad con que Fabio describió sus planes macabros hizo a Marcelo comprender que estaba tratando con alguien completamente desprovisto de conciencia moral. Aquel hombre había matado a Gabriel sin dudarlo y ahora planeaba eliminar a cualquier persona que pudiera amenazar sus secretos. «Fabio»,
dijo Patricia de repente. No tienes que hacer esto. Podemos encontrar otra solución. No hay otra solución, mi amor. Tú intentaste huir y viste lo que pasó. Ahora necesitamos limpiar todo este desorden de una vez por todas. En ese momento, luces potentes se encendieron desde fuera del galpón, seguidas por una voz amplificada. «Policía, el galpón está rodeado. Salgan con las manos en alto». El rostro de Fabio se contorsionó de furia. «Usted trajo a la policía». «Yo traje justicia», respondió Marcelo. Hombres armados emergieron de las sombras dentro del galpón, pero antes de que pudieran reaccionar, agentes de la Policía Civil Estatal irrumpieron por las entradas laterales. El tiroteo que siguió duró solo unos segundos, con los hombres de Fabio siendo rápidamente neutralizados. Fabio, en pánico, agarró a Patricia como escudo humano, presionando el arma contra su cabeza. «Nadie se mueve». «La mato». «Fabio», dijo Marcelo acercándose lentamente con las manos levantadas. «Se acabó. Está rodeado. Entréguese y nadie más necesita salir herido». «Nunca. Prefiero morir a dejar que ustedes destruyan todo por lo que he trabajado». «¿Y Isabela? Ella es su hija. ¿Realmente quiere que ella crezca sabiendo que su padre prefirió morir a luchar por ella?» «Isabela». La voz de Fabio tembló por primera vez. «Isabela estará mejor sin saber la verdad de nada de esto». «No lo estará», dijo una nueva voz que hizo que todos se giraran sorprendidos. Concepción. Pérez emergió de las sombras, acompañada por 2 policías. «Fabio, yo grabé todo lo que usted dijo aquí esta noche. Isabela sabrá exactamente quién es usted y lo que hizo». «¿Cómo usted?» «Yo estaba trabajando con la policía hace semanas», explicó Concepción. «Desde que Patricia me buscó, estamos construyendo este caso contra usted». La desesperación en el rostro de Fabio se transformó en aceptación derrotada. Lentamente, bajó el arma y soltó a Patricia, quien corrió inmediatamente a los brazos de Marcelo. «Se acabó», susurró ella contra su pecho. «Finalmente se acabó». Fabio fue arrestado por los policías, pero antes de ser llevado, miró directamente a Marcelo. «Usted puede haber ganado hoy, pero Isabela siempre sabrá que es hija de un hombre que destruyó familias. Eso la atormentará para siempre». «No», respondió Marcelo firmemente. «Isabela crecerá sabiendo que es hija de personas que la aman, independientemente de los errores que cometieron en el pasado, y crecerá sabiendo que Gabriel dio la vida intentando protegerla». Mientras Fabio era llevado por los policías, Concepción se acercó a Marcelo y Patricia. «Las grabaciones que hicimos esta noche, junto con las evidencias que Patricia había reunido, son suficientes para garantizar que él pase el resto de su vida en prisión». «¿Y el doctor Enrique?», preguntó Marcelo. «Ya fue arrestado también. Él confesó estar pasando informaciones a Fabio a cambio de dinero para sustentar vicios en juegos». Patricia se apartó de Marcelo, limpiándose las lágrimas del rostro. «Marcelo, sé que no lo merezco, pero necesito pedirte una cosa». «¿Qué? Déjame conocer a Isabela. No como madre, porque Solange la crió y merece ese título, pero déjame al menos conocer a la hija que abandoné y pedirle perdón». Marcelo estudió el rostro de la mujer con quien había estado casado durante 8 años. Patricia había cometido errores terribles, había escondido verdades cruciales, pero también había arriesgado su propia vida para exponer a Fabio y proteger a Isabela. «Vamos a hablar con Solange e Isabela», dijo él finalmente. «Si ellas están de acuerdo, podrás conocer a tu hija. Pero Patricia, deja claro que Solange es la madre de Isabela en todos los sentidos que realmente importan». «Entiendo. Y Marcelo, gracias por proteger a nuestra hija cuando yo no pude». Mientras eran escoltados fuera del galpón por los policías, Marcelo miró hacia atrás una última vez. Aquel lugar representaba el fin de años de mentiras y dolor, pero también el comienzo de una nueva oportunidad para que Isabela creciera rodeada de personas que la amaban verdaderamente. Afuera, las luces de los vehículos policiales creaban un caleidoscopio de colores contra el paisaje nocturno. Marcelo llamó inmediatamente a Solange al hotel, necesitando escuchar que Isabela estaba bien y segura. «Doña Solange, todo está resuelto. Fabio fue arrestado y ya no puede lastimar a nadie. Gracias a Dios», dijo la voz aliviada al otro lado de la línea.
Isabela está aquí a mi lado, ansiosa por verlo regresar. Voy para allá ahora mismo. Y doña Solange, Patricia está conmigo. Le gustaría conocer a Isabela, si ustedes lo permiten. Hubo un largo silencio antes de que Solange respondiera. Señor Marcelo, si la señora Patricia realmente ha cambiado y quiere el bien de Isabela, podemos conversar. Gracias, doña Solange. Nos vemos pronto. Mientras se dirigían de regreso a la ciudad, Marcelo miró a Patricia, quien permanecía silenciosa en el asiento del pasajero. Patricia, ¿estás segura de que estás preparada para esto? Isabela es una niña muy inteligente. Ella hará preguntas difíciles. Merezco todas las preguntas difíciles que ella quiera hacer, respondió Patricia. Y si ella no quiere conocerme, lo entenderé y respetaré esa decisión. ¿Y qué hay de tu otro hijo? ¿Qué pasará con él ahora que Fabio está preso? Lo criaré sola, lejos de todo este lío, y le contaré la verdad, sobre todo cuando sea lo suficientemente grande para entender. Patricia miró por la ventana. Quiero que mis dos hijos crezcan sabiendo que los errores de los padres no definen en quién pueden convertirse. Marcelo asintió, comprendiendo que a pesar de todos los errores del pasado, aquella noche marcaba el inicio de un futuro donde finalmente la verdad podría curar las heridas dejadas por años de mentiras y secretos. En unas horas, Isabela conocería a su madre biológica, comprendería completamente su historia, y finalmente podría comenzar a construir la familia que Gabriel siempre soñó que ella tuviera. El vestíbulo del Hotel Plaza de Logroño estaba silencioso aquella madrugada, con solo las luces de emergencia creando un ambiente suave que contrastaba con la intensidad de los eventos de las últimas horas. Marcelo y Patricia entraron discretamente, acompañados por dos agentes de la Policía Civil que garantizarían la seguridad durante el encuentro que estaba a punto de suceder. En el ascensor, Patricia se miraba constantemente en el espejo, intentando arreglarse los cabellos despeinados y alisar la ropa arrugada. Sus manos temblaban visiblemente y respiraba de forma irregular, como alguien que se prepara para el momento más importante y aterrador de su vida. «Marcelo», dijo ella cuando llegaron al 8º piso, «¿y si ella no quiere conocerme? ¿Y si Solange dice que no es una buena idea? Entonces vamos a respetar esa decisión», respondió Marcelo firmemente. «Isabela ha pasado por muchos cambios en los últimos días. Si ella necesita tiempo, tendrá todo el tiempo del mundo. ¿Y si me odia cuando sepa la verdad?» Marcelo se detuvo frente a la puerta de la habitación y se volvió para encarar a su exesposa. «Patricia, Isabela es una niña de 7 años que fue criada por una mujer extraordinaria. Solange le enseñó sobre el perdón, la bondad y el amor incondicional. Si eres sincera y demuestras que realmente cambiaste, ella te dará una oportunidad». Marcelo golpeó suavemente la puerta y Solange la abrió casi inmediatamente, como si estuviera esperando dentro. Sus ojos se movieron rápidamente de Marcelo a Patricia, estudiando a la mujer que había sido una sombra en sus vidas durante todos aquellos años. «Doña Solange», dijo Marcelo respetuosamente, «esta es Patricia. Le gustaría mucho conocer a Isabela, si es posible». Solange examinó a Patricia de la cabeza a los pies, notando la ropa arrugada, el rostro cansado, pero principalmente los ojos llenos de lágrimas contenidas y arrepentimiento genuino. «Señora Patricia», dijo Solange finalmente, su voz cuidadosa pero no hostil. «Isabela está durmiendo, pero se despertó varias veces esta noche preguntando por el señor Marcelo. Ella está muy preocupada. ¿Cómo está lidiando con todo esto?», preguntó Patricia, su voz casi un susurro. «Ella es una niña fuerte, pero también es muy sensible. Sabe que algo importante está sucediendo, pero no entiende completamente lo que es». Solange hizo una pausa. «Señora, necesito dejar claro que mi prioridad es proteger a Isabela de cualquier cosa que pueda lastimarla emocionalmente». «Lo entiendo perfectamente, y estoy de acuerdo», respondió Patricia. «Doña Solange, usted crió a mi hija cuando yo no tuve el valor de hacerlo. Usted es su madre en todos los sentidos que realmente importan. Yo solo quería la oportunidad de pedirle perdón y explicar por qué tomé las decisiones que tomé». Solange estudió la expresión de Patricia por largos segundos antes de apartarse de la puerta para que ellos entraran. «Vamos a despertarla despacio.
Y señora Patricia, si en cualquier momento Isabela se siente incómoda o le pide que se vaya, eso será respetado inmediatamente. Claro. Gracias por darme esta oportunidad. La habitación del hotel era espaciosa y cómoda, con 2 camas dobles y una pequeña sala de estar. Isabela estaba durmiendo en la cama más cercana a la ventana, abrazada a su conejo de peluche, los cabellos rubios esparcidos por la almohada y una expresión de paz en el rostro que contrastaba con toda la turbulencia de los últimos días. Solange se acercó a la cama y tocó delicadamente el hombro de la niña. Isabela, hija mía, despierta. El señor Marcelo regresó. Los ojos azules de la niña se abrieron lentamente y cuando vieron a Marcelo se iluminaron inmediatamente. «Señor Marcelo», ella exclamó, extendiendo los brazos hacia él. «Usted regresó. Tenía miedo de que no volviera». Marcelo se sentó en el borde de la cama y abrazó a Isabela con ternura. «Prometí que volvería, ¿no? Y siempre cumpliré mis promesas para ti. ¿Está todo bien ahora? ¿Las personas malas ya no nos molestarán?» «Está todo bien, princesa. Las personas malas fueron arrestadas y ya no pueden lastimar a nadie». Marcelo miró a Patricia, que permanecía cerca de la puerta, claramente nerviosa. «Isabela, hay una persona aquí a quien le gustaría mucho conocerte». Isabela se sentó en la cama, notando por primera vez la presencia de la mujer desconocida. Sus ojos curiosos examinaron a Patricia con el interés natural de los niños cuando encuentran a alguien nuevo. «¿Quién es ella, señor Marcelo?» Marcelo intercambió miradas con Solange, quien asintió alentadoramente. «Isabela, ¿sabes cómo a veces te cuento historias sobre tu familia, sobre de dónde vienes?» «Sí. Doña Solange siempre dice que un día sabré todo sobre mi historia». Pues bien, llegó ese día. Marcelo eligió sus palabras cuidadosamente. «Esta señora es tu mamá, la mamá que te trajo al mundo». Isabela miró de Marcelo a Patricia, luego a Solange, procesando la información con la seriedad que los niños demuestran cuando se enfrentan a revelaciones importantes. «¿Mi mamá de verdad?», preguntó finalmente. Patricia se acercó lentamente, sus lágrimas finalmente escapando. «Hola, Isabela. Mi nombre es Patricia. Y sí, yo soy tu madre biológica. ¿Por qué no estabas cuidando de mí?». La pregunta directa e inocente de Isabela golpeó a Patricia como una puñalada, pero ella sabía que merecía ese dolor. «Porque cometí errores muy grandes, hija mía, errores de los que me avergüenzo mucho y que me gustaría poder deshacer». Isabela inclinó la cabeza hacia un lado, un gesto que hacía cuando estaba pensando profundamente. «¿Qué tipo de errores?». Patricia miró a Marcelo y Solange, buscando orientación sobre cuánto debería revelar a una niña de 7 años. Marcelo asintió alentadoramente. Yo estaba casada con el papá de Gabriel en la época en que tú naciste. Pero me gustó otro hombre, e hice cosas equivocadas. Cuando naciste, yo tenía miedo y vergüenza. Entonces le pedí a doña Solange que te cuidara, porque ella era muy buena y yo sabía que te iba a amar». «¿Doña Solange es mi mamá también?», preguntó Isabela, mirando a la mujer que la había criado. «Claro que sí, hija mía», respondió Solange, sentándose al otro lado de la cama. «Yo soy tu mamá de corazón y siempre lo seré». «¿Entonces tengo 2 mamás?». «Sí, las tienes», dijo Marcelo. «Patricia es la mamá que te trajo al mundo, y doña Solange es la mamá que te crió con amor todos los días». Isabela se quedó en silencio por unos momentos, mirando alternativamente a las 2 mujeres. «¿Y Gabriel? ¿Él era mi hermano de verdad?». Patricia tragó saliva antes de responder. «Sí, hija mía. Gabriel era tu hermano por parte de padre. Ustedes tenían el mismo papá. Por eso me gustaba tanto. Por eso parecía que ya nos conocíamos». El rostro de Isabela se iluminó con la comprensión. «¿Gabriel sabía que era mi hermano?». «No, él no lo sabía», respondió Marcelo, «pero su corazón sí lo sabía. Por eso te amó tan rápido y quiso traerte a nuestra familia». Isabela se volvió hacia Patricia estudiando su rostro con curiosidad infantil. «Eres bonita. Te pareces un poco a mí». «Tú eres mucho más bonita que yo», dijo Patricia, sonriendo a través de las lágrimas. «Y mucho más valiente también. ¿Por qué no puedes quedarte conmigo ahora?». La pregunta simple tocó el corazón de todos en la sala. Patricia se arrodilló al lado de la cama para quedar a la altura de Isabela.
porque necesito cuidar a otro bebé que nació después de ti, y porque doña Solange y el señor Marcelo son las personas que pueden darte la familia que mereces. Patricia extendió la mano hesitantemente. Pero si tú quieres, me gustaría ser tu amiga, de visitarte a veces y saber cómo estás creciendo. Isabela miró la mano extendida y después de un momento la sostuvo tímidamente. ¿Puedes contarme historias sobre cuando yo era bebé? Puedo contarte todas las historias que quieras oír. ¿Y puedes enseñarme sobre mi hermanito? Si doña Solange y el señor Marcelo lo permiten, puedes conocer a tu hermano. Isabela se volvió hacia Marcelo. Señor Marcelo, ¿eso significa que voy a vivir con usted y con doña Solange para siempre? Si ustedes dos quieren, sí. Vamos a formar una familia que Gabriel siempre soñó que tú tuvieras. ¿Y vamos a visitar a Gabriel en el cementerio juntos? Siempre que tú quieras. Isabela soltó la mano de Patricia y se lanzó a los brazos de Marcelo. Quiero ser su hija y de doña Solange. Y la señora Patricia puede ser nuestra amiga especial. Patricia cubrió su rostro con las manos, sollozando de alivio y gratitud. Gracias, Isabela. Gracias por darme esta oportunidad. Solange se acercó y tocó el hombro de Patricia. Señora Patricia, sé que cometió errores, pero veo que se arrepiente de verdad. Si su intención es realmente el bien de Isabela, podemos construir algo positivo juntas. Es todo lo que más quiero en el mundo, respondió Patricia. En las horas siguientes conversaron sobre los próximos pasos. Marcelo explicó que iniciaría inmediatamente el proceso legal para adoptar a Isabela oficialmente, con Solange permaneciendo como su cuidadora principal. Patricia se comprometió a buscar ayuda psicológica para lidiar con sus traumas y errores pasados y a construir lentamente una relación saludable con su hija. Cuando el sol comenzó a salir sobre Logroño, pintando el cielo con tonos dorados que se reflejaban en las ventanas del hotel, Isabela se había dormido nuevamente, esta vez acurrucada entre Marcelo y Solange, con una expresión de serenidad que no mostraba desde hacía años. «Ella parece en paz», susurró Patricia observando a su hija dormir. «Ella está en paz», concordó Marcelo. «Por primera vez en su vida ella sabe exactamente quién es y dónde pertenece». «Señor Marcelo», dijo Solange bajito, «¿qué le vamos a decir a Isabela sobre lo que le pasó a Gabriel cuando crezca y empiece a hacer preguntas más específicas? Le contaremos la verdad adaptada a su edad. Que Gabriel partió porque había personas malas que no querían que ustedes dos fueran una familia, pero que él luchó hasta el final para proteger lo que era correcto». Marcelo miró a Patricia. «Y le enseñaremos que los errores de los adultos no definen en quién ella puede convertirse». «De acuerdo», dijo Patricia. «Quiero que ella crezca sabiendo que, a pesar de todo, fue concebida en el amor y criada en el amor. Y que Gabriel dio su vida para proteger ese amor», añadió Solange. Mientras observaban a Isabela dormir plácidamente, los tres adultos comprendieron que aquel momento marcaba no solo el fin de años de mentiras y sufrimiento, sino el inicio de una jornada de curación y construcción familiar que honraría la memoria de Gabriel y daría a la niña el futuro que ella siempre mereció. Afuera, Logroño despertaba a un nuevo día, y con ella una familia reconstruida por el amor se preparaba para enfrentar juntos todos los desafíos y alegrías que vendrían por delante. En los días siguientes, la historia de Isabela se convertiría en tema de conversación en toda la ciudad. La niña que había encontrado una familia a través de la amistad con un niño en el cementerio. La mujer que había criado a una hija que no era suya por puro amor. Y el empresario que había descubierto que el destino a veces usa las tragedias más profundas para revelar las bendiciones más preciosas. Pero por ahora, en aquella habitación de hotel bañada por la luz dorada de la mañana, todo lo que importaba era que Isabela finalmente sabía quién era, de dónde venía y principalmente a dónde iba. A casa, con las personas que la amarían para siempre, exactamente como Gabriel siempre supo que debía ser. 6 meses después, la hacienda de Marcelo se había transformado completamente. Lo que antes era una propiedad silenciosa y asombrada por la melancolía del luto, ahora pulsaba con la energía vibrante de una familia verdadera. Risas infantiles
resonaban por los pasillos de la casa grande. El aroma a pan de maíz de Solange perfumaba la cocina todas las tardes, y los campos de soja que se extendían hasta el horizonte parecían más verdes, como si la propia tierra respondiera a la alegría que había regresado a aquel lugar. Isabela, ahora con 8 años cumplidos, corría descalza entre los pies de maíz del patio, persiguiendo mariposas coloridas con la despreocupación típica de una niña que finalmente sabía que estaba en casa. Sus cabellos rubios, siempre en movimiento, brillaban bajo el sol de diciembre, y el vestido azul nuevo que Solange había cosido especialmente para la ocasión danzaba al viento como las alas de un ángel. «Papá Marcelo, ven a ver las mariposas amarillas», gritó ella, saludando entusiasmada al hombre que observaba desde el porche. Marcelo sonrió, dejando de lado los documentos que examinaba y bajando los escalones de madera para unirse a su hija adoptiva. El proceso de adopción había sido finalizado la semana anterior en una ceremonia sencilla en el juzgado de Logroño, pero que representó la oficialización de un lazo que ya existía en el corazón de todos desde aquel primer encuentro en el cementerio. «Las estoy viendo, princesa. Son mariposas de la suerte», dijo él, arrodillándose para quedar a su altura. «Doña Solange siempre dice que cuando aparecen mariposas amarillas es porque personas especiales están bendiciendo nuestra casa». Isabela dejó de correr y miró hacia arriba, protegiéndose los ojos del sol con la mano pequeña. «¿Crees que Gabriel las mandó?» «Estoy seguro que sí». La niña sonrió y se acercó a él para un abrazo espontáneo, algo que se había convertido en un ritual diario entre ellos. «Papá Marcelo, hoy es día de visitar a Gabriel, ¿verdad?» «Sí, y tenemos una sorpresa especial para él». «¿Cuál sorpresa?» Marcelo señaló a Solange, que se acercaba cargando una cesta de mimbre y una manta a cuadros. «Vamos a hacer un picnic especial en el cementerio, para celebrar que nuestra familia está oficialmente completa. ¿Y la señora Patricia va también?» «Si tú quieres que vaya». Isabela pensó por un momento, balanceándose en las puntas de los pies, como hacía siempre que estaba tomando decisiones importantes. «Sí quiero». Ella dijo que iba a traer fotografías del bebé para que yo las viera. Durante los últimos 6 meses, Patricia había visitado la hacienda quincenalmente, siempre con permiso previo y en presencia de Marcelo y Solange. Las visitas iniciales habían sido tensas y cuidadosas, pero gradualmente se transformaron en encuentros genuinamente cariñosos. Isabela había desarrollado una relación única con su madre biológica, no exactamente maternal, sino una amistad especial aderezada con curiosidad natural sobre sus orígenes. «Doña Solange», llamó Marcelo cuando la mujer se acercó, «Isabela quiere que Patricia nos acompañe hoy». «Claro, hija mía», respondió Solange, ajustando el lazo del vestido de Isabela con cariño maternal. «Cuantas más personas para homenajear a Gabriel, mejor». Solange se había adaptado perfectamente a la vida en la hacienda. Marcelo había construido una suite especial para ella en la casa principal, garantizando su privacidad, pero manteniéndola lo suficientemente cerca para seguir cuidando de Isabela, como siempre lo había hecho. La mujer había descubierto una vocación natural para administrar la casa grande, organizando las comidas, supervisando la limpieza y creando un ambiente acogedor que transformó aquel lugar en un verdadero hogar. «Señor Marcelo», dijo ella mientras organizaba la cesta, «recibí una llamada de la escuela hoy. La maestra de Isabela quiere conversar con nosotros sobre el proyecto de árbol genealógico. ¿Algún problema?» «Al contrario». Ella dijo que Isabela hizo el trabajo más creativo de la clase, explicando cómo las familias pueden formarse de maneras diferentes y cómo el amor es más importante que los lazos de sangre. Marcelo sonrió orgulloso. «Ella es una niña especial, igual que Gabriel era», concordó Solange. 1 hora después estaban en el cementerio municipal, pero esta vez el ambiente no llevaba la melancolía pesada de los meses anteriores. Patricia había llegado puntualmente, trayendo un álbum de fotografías de su hijo menor y un arreglo de girasoles frescos para la tumba de Gabriel. «Gabriel», dijo Isabela sentándose en la hierba al lado de la lápida, «traje a todo el mundo aquí hoy para contarte una noticia muy importante». Ella hablaba con la sepultura como si Gabriel estuviera físicamente presente,
algo que había desarrollado naturalmente y que los adultos incentivaban como forma saludable de mantener la conexión con el hermano perdido. Ahora soy oficialmente tu hermana. El juez firmó los papeles y todo, continuó ella sacando un documento plastificado de la bolsita que llevaba. Mira aquí, Isabela Alvarado, tengo el mismo apellido que tú ahora. Marcelo se emocionó observando a su hija compartir su alegría con Gabriel. La decisión de mantener el apellido Alvarado había sido tomada por Isabela, quien declaró querer el mismo nombre que el hermano y el papá nuevo. ¿Y sabes qué más, Gabriel?, continuó Isabela. La señora Patricia trajo fotos de nuestro otro hermanito. Es muy pequeñito y tiene ojos azules como los nuestros. Patricia se acercó y se arrodilló al lado de Isabela, abriendo el álbum de fotografías. Este es Miguel. Él tiene 2 años ahora y le encantaría conocerte. ¿Puedo conocerlo de verdad? Claro. Cuando te sientas lista, lo traeré para que los visite en la hacienda. Solange extendió la manta en la hierba y comenzó a organizar el picnic, una tradición que había creado para hacer las visitas al cementerio más acogedoras. Había sándwiches de queso con dulce de guayaba que eran los preferidos de Gabriel, zumo de naranja natural y pequeños buñuelos de lluvia que Isabela había ayudado a hacer aquella mañana. Gabriel, dijo Marcelo también dirigiéndose directamente a la tumba, sé que estás feliz viendo a nuestra familia crecer. Isabela se está convirtiendo en una niña increíble, llena de amor y bondad, exactamente como tú siempre fuiste. Y es muy inteligente, añadió Solange. Ya lee libros de niña mayor y está aprendiendo a tocar la guitarra en las clases que el señor Marcelo contrató. Gabriel, dijo Patricia, su voz embargada de emoción, quiero pedirte perdón por no haberte protegido cuando debía, pero prometo que pasaré el resto de mi vida honrando tu memoria, cuidando para que Isabela sepa siempre el héroe valiente que fuiste. Mientras compartían la merienda sobre la manta a cuadros, las conversaciones fluían naturalmente entre recuerdos de Gabriel y planes para el futuro. Isabela contaba sobre sus progresos en la escuela, sus nuevas amistades y los proyectos que quería desarrollar en la hacienda. Marcelo explicaba sobre las mejoras que haría en la propiedad, incluyendo la construcción de una pequeña biblioteca en honor a Gabriel, ya que el niño adoraba leer. «Papá Marcelo», dijo Isabela de repente, «¿puedo pedirle una cosa especial a Gabriel?» «Claro, princesa». La niña se levantó y se posicionó delante de la lápida, sus manos pequeñas unidas como en oración. «Gabriel, gracias por haberme encontrado en el parque. Gracias por haber querido que yo fuera tu hermana. Y gracias por haber enviado al papá Marcelo para encontrarme en el cementerio aquel día». Hizo una pausa, mirando el cielo azul sin nubes. «Prometo que voy a estudiar mucho, voy a ser buena con todo el mundo y voy a cuidar de nuestra familia. Y cuando sea mayor les contaré a otros niños que a veces los ángeles se disfrazan de hermanos mayores para protegernos». El silencio que siguió fue llenado solo por el canto de los pájaros y el susurro suave del viento en los árboles. Todos los presentes sintieron una extraña sensación de completitud, como si Gabriel realmente estuviera allí, aprobando los rumbos que su familia había tomado. «Isabela», dijo Marcelo, «creo que a Gabriel le gustó mucho tu discurso». «¿Cómo lo sabes?» «Porque apareció una mariposa amarilla justo detrás de ti». Isabela se giró rápidamente y, de hecho, una mariposa dorada se posó delicadamente en el arreglo de girasoles sobre la tumba. La niña rió encantada, interpretando la aparición como una respuesta directa de su hermano. Cuando el sol comenzó a inclinarse en el horizonte, pintando el cementerio con tonos dorados que lo hacían todo más bonito y sereno, se prepararon para partir. Pero antes, siguiendo un ritual que se había establecido naturalmente, cada uno dejó algo especial en la tumba. Marcelo dejó un pequeño camión de bomberos nuevo, simbolizando que Gabriel seguía siendo el héroe de la familia. Solange dejó una rosa roja del jardín de la hacienda, representando el amor que crecía en su nueva casa. Patricia dejó una carta sellada conteniendo promesas personales de redención que solo ella y Gabriel compartirían. Isabela, por último, dejó un dibujo que había hecho aquella mañana. Una familia compuesta por 5 figuras de la mano. Ella, Marcelo, Solange, Patricia y Gabriel,
representado como un ángel con alas doradas que se cernía protector sobre todos ellos. «Listo, Gabriel», dijo ella besando su mano y apoyándola en la lápida. «Ahora siempre recordarás que nuestra familia está completa y feliz». Mientras caminaban de regreso a los coches, Patricia se acercó a Marcelo. «Marcelo, no sé cómo agradecerte por haberme permitido ser parte de todo esto. Patricia, tú eres la madre de Isabela. A pesar de todos los errores del pasado, ella necesitaba conocer sus orígenes completos para sentirse íntegra. ¿Y tú puedes perdonarme por lo que le pasó a Gabriel?» Marcelo se detuvo y miró directamente a los ojos de su exesposa. «Patricia, perdonar no significa olvidar o fingir que las consecuencias no existieron, pero significa elegir no dejar que el pasado envenene el futuro. Gabriel nos perdonaría, y por eso yo también te perdono. Gracias. Eso significa todo para mí». En la carretera de regreso a la hacienda, Isabela se durmió en el asiento trasero de la camioneta, abrazada al conejo de peluche que seguía siendo su compañero inseparable. Solange miraba por la ventana las plantaciones que se extendían bajo la luz dorada del atardecer, una sonrisa serena en su rostro. «Señor Marcelo», dijo ella bajito, «¿cree que Gabriel aprobaría los cambios que hicimos?» «Estoy absolutamente seguro», respondió él. «Gabriel siempre soñó con una familia grande y llena de amor. Ahora tenemos exactamente eso». «¿Y usted está feliz?» Marcelo miró por el retrovisor a Isabela durmiendo pacíficamente, luego a los campos fértiles de su propiedad y finalmente a Solange, quien se había convertido en mucho más que una empleada o cuidadora. Se había convertido en verdadera familia. «Estoy más feliz de lo que jamás pensé que sería posible nuevamente después de perder a Gabriel». Cuando llegaron a la hacienda, el sol se estaba poniendo detrás de los árboles centenarios que protegían la casa principal. Las luces automáticas se encendieron, creando un camino acogedor hasta el porche donde una nueva vida los esperaba. Isabela se despertó cuando el coche se detuvo, estirándose como un gatito y sonriendo soñolienta. «¿Ya llegamos a casa?» «Llegamos a casa», confirmó Marcelo. «¿Nuestra casa para siempre?» «Nuestra casa para siempre». Mientras entraban en la casa grande, donde el aroma de la cena preparada por María, la cocinera que Marcelo había contratado para ayudar a Solange, los envolvía en una sensación de pertenencia y continuidad. Isabela corrió a la habitación que un día había sido de Gabriel y ahora era oficialmente suya. Las paredes aún exhibían algunos pósteres de superhéroes que pertenecieron al niño, pero ahora compartían espacio con dibujos coloridos, fotografías de la nueva familia y pequeños tesoros que Isabela coleccionaba. Era un ambiente que honraba el pasado mientras celebraba el presente. «Papá Marcelo», gritó ella desde la habitación, «ven a ver». Cuando Marcelo subió las escaleras, encontró a Isabela parada frente a la ventana que daba al lago artificial de la propiedad, señalando excitada hacia el cielo. «Mira, estrellas fugaces». De hecho, varias estrellas cruzaban el cielo nocturno de diciembre, creando una lluvia de meteoros que parecía una bendición celestial sobre la hacienda. «¿Puedo pedir un deseo?», preguntó Isabela. «Puedes pedir todos los deseos que quieras». La niña cerró los ojos con fuerza, juntó las manos y susurró su deseo a las estrellas. Cuando terminó, miró a Marcelo con ojos brillantes. «¿Qué pediste?» «Pedí que Gabriel siempre supiera que lo consiguió, que consiguió darme la familia que prometió». Marcelo abrazó a su hija, sintiendo el corazón desbordarse de un amor que había crecido de forma tan natural como las plantas en sus campos. «Estoy seguro de que él lo sabe, princesa, y estoy seguro de que está muy orgulloso de ti». Aquella noche, después de que Isabela se durmiera contando todos los planes que tenía para el día siguiente, Marcelo se sentó en su porche favorito con una taza de café, contemplando las estrellas que seguían bailando en el cielo. Solange se unió a él, trayendo su propio café y el silencio cómodo de quien comparte una casa con armonía. «Sabe, doña Solange», dijo él finalmente, «hace 6 meses yo era un hombre destruido por la pérdida, visitando una tumba todos los lunes sin perspectiva de felicidad. ¿Y hoy? Hoy soy padre de una niña increíble, vivo en una casa llena de vida, y me despierto todos los días sabiendo que tengo un propósito.
Gabriel sabía lo que estaba haciendo cuando se acercó a Isabela en aquel parque. Sí, lo sabía. Mi hijo siempre tuvo un corazón especial para ver lo que las personas necesitaban. Permanecieron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propias reflexiones sobre la jornada extraordinaria que los había llevado hasta aquel momento de paz y plenitud. «Señor Marcelo», dijo Solange eventualmente, «¿puedo confesar una cosa?» «Claro. Cuando Patricia me trajo a Isabela hace 4 años, yo estaba muy asustada. No sabía si sería capaz de amar a una niña que no era mi hija biológica. ¿Y cómo se siente ahora? Como si hubiera nacido de mi corazón, como si cada día cuidando de ella hubiera sido una bendición disfrazada de responsabilidad. Así fue, doña Solange. Usted salvó a Isabela tanto como ella la salvó a usted. ¿Y usted? ¿Cómo se siente siendo padre nuevamente?» Marcelo sonrió, mirando la ventana de la habitación donde Isabela dormía tranquilamente. Como si Gabriel hubiera orquestado todo esto desde algún lugar especial, garantizando que el amor de nuestra familia siguiera creciendo incluso después de su partida. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Marcelo, Isabela y Solange haya tocado profundamente sus corazones. Esta historia nos enseña que a veces las mayores bendiciones surgen de las circunstancias más dolorosas, y que el amor verdadero siempre encuentra una manera de florecer, incluso en el suelo más árido de la pérdida. Para continuar esta experiencia emocional, hemos preparado una selección especial de narrativas igualmente conmovedoras sobre familias que se forman de maneras inesperadas y el poder transformador del perdón. Encuentren nuestra lista de reproducción exclusiva haciendo clic en el enlace que aparece ahora en su pantalla. Si esta historia de Gabriel e Isabela los emocionó tanto como nos emocionó a nosotros al contarla, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias que celebran la capacidad humana de reconstruir la felicidad incluso después de las tormentas más devastadoras. Compartan en los comentarios sus propias reflexiones sobre cómo los ángeles en nuestra vida a veces se disfrazan de niños valientes que nos enseñan sobre el amor incondicional. Hasta nuestra próxima historia, que sus corazones permanezcan abiertos a las maravillosas sorpresas que el destino puede reservar.